En el año 2010 se estrenó El Cisne Negro. Lo genial de esta película es que se las arregla perfectamente para entregarnos una historia que nos perturba de una manera muy especial. Porque en el fondo todo esto se siente real. Esta historia es sobre una persona que busca ser perfecta. Una persona que busca desesperadamente hacer las cosas a la perfección. En un arte que exige mucho de cada persona que lo practica y que tira a la basura a quienes no logran cumplir a la perfección tal actividad. Aunque podríamos ir más allá y decir que esto es lo que pasa literalmente en un mundo tan competitivo. La mayor influencia que tuvo el director del Cisne Negro es Perfect Blue, una película anime del año 1997 dirigida por Satoshi Kon. Y a pesar de haberse estrenado hace tantos años, esta película es hoy más perturbadora que nunca. Este anime retrata a la perfección la era en la que vivimos, y eso que fue hecha en un año donde internet, por ejemplo, no era lo que es hoy. En Perfect Blue vemos a una cantante que poco a poco va centrándose en una nueva vida como actriz, dejando atrás su vida como cantante de pop. De inmediato, lo primero en lo que podemos pensar es en esta idea de crear una identidad, ponerle tanto empeño y luego destruirla completamente. Porque a pesar de que los primeros minutos vemos a nuestra protagonista cantando, todo el resto de la película consiste en la destrucción de esa identidad tan bella, tan tierna, tan agradable y serena. Y cómo poco a poco se va construyendo una nueva identidad que consiste en un lado más adulto, oscuro y violento de su vida. Y es así que empezamos a ver cómo un gran número de personas hacen lo necesario para evitar que nuestra ex cantante de pop destruya esa identidad. Un acosador se lo toma de manera muy agresiva, una amiga se pone muy triste y hasta una versión fantasmagórica de ella misma busca evitar ese cambio. Es una transformación que genera preocupación, tristeza y mucha ira en los fanáticos de su lado como cantante pop. Es verdad que la mitad de las cosas que pasan en Perfect Blue hoy no ocurrirían, como alguien haciéndose pasar por una persona relativamente famosa por internet, pero por otro lado, la otra mitad de las cosas en Perfect Blue hoy pasan todo el tiempo y en muchísima mayor escala. La crítica, el odio, la excesiva presencia de odiadores o fanáticos extremistas en las redes sociales y la desesperada necesidad de encajar en cierta industria, en cierta actividad, creando y destruyendo identidades permanentemente, sea cual sea el costo. Y es que el costo es enorme, por lo menos en Perfect Blue es la destrucción de una identidad y una transformación para nada agradable. La película pasa de ser algo realmente hermoso a algo terriblemente sanguinario y desagradable. Pero no podemos dejar de lado cómo se van entremezclando realidad y ficción, porque más allá de construir identidades, uno no puede dejar de lado el hecho de que detrás de toda identidad artificial que uno va creando está el verdadero ser, la verdadera persona que vive y sufre cada uno de esos cambios. En Perfect Blue se juega mucho con esa idea. Hay momentos donde eso queda muy en evidencia, como cuando pasamos de manera repentina de ver a nuestra protagonista filmando una película a la vida real, o de la vida real a estar en realidad filmando una película. Y acá es donde ocurre una escena que es horripilante y que sigue siendo la escena más perturbadora de esta película. La escena de la violación. Es una escena que no es real. Es parte de la película que nuestra ex cantante de pop, ahora actriz, está filmando, pero aún así se siente demasiado real. Es la escena más incómoda, triste y fea de la película. Y es una de las escenas que determinan esta transformación total y radical que está viviendo Mima. De repente vemos como nuestra protagonista va por ahí matando personas y hasta ella misma siente esa confusión de no saber qué fue lo que pasó exactamente, si fue un sueño, si fue parte de una escena que filmó para una película o si pasó
en verdad. Poco a poco la locura se va apoderando de todos y todas, incluso de las personas que estamos viendo y presenciando esta película, porque es algo a lo que cuesta adaptarse, es un terror particular que cuesta procesar. Mima va perdiendo el control de su identidad. Ella es una persona que constantemente se deja llevar por cómo otros la ven, y en esa transformación vemos mucha resistencia. Mima empieza a sufrir una lucha interior entre lo nuevo y lo viejo, entre lo que algunos buscan convertirla y lo que quizás ella no quiere ser, y en lo que otros buscan que ella no sea, que es quizá lo que ella quiere. Es en la mezcla de todo esto donde uno se va confundiendo profundamente. Pero lo que hace el director de este anime, Satoshi Kon, es genial. Logra confundir al espectador y hacer que se ponga a la perfección en la piel de Mima, porque es ella quien está viviendo todo eso. La confusión entre lo que fue, lo que quiere ser y lo que será, lo que no quiere ser o quizás sí quiere. La confusión entre lo real y lo digital, entre la identidad real y las identidades falsas que uno va creando. Y hoy en día, con una presencia permanente e importante de lo digital, esto cobra un sentido mucho más profundo. Vivimos en una era donde lo digital es determinante, le da sentido y significado a nuestras vidas. En este mundo se crean y se destruyen falsas identidades digitales permanentemente. Identidades que le dan sentido y felicidad a cientos de personas. Identidades que deprimen y arruinan la vida de otras cientos de personas. Identidades que pueden llegar a generar un fanatismo acosador, extremo. Miles y miles de fanáticos que buscan darles órdenes hasta cierto punto a quienes adoran, decirles cómo deben ser, qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que están haciendo bien. Es un mundo confuso y los sentimientos de cada uno se adaptan de manera muy complicada a este nuevo universo que Perfect Blue retrata a la perfección. Porque no es que la película en sí sea confusa, los sentimientos que generan lo son. En momentos donde Mima debería ser feliz, terminamos sintiendo muchísima angustia. Esta película nos transfiere toda esa infelicidad y eso se siente muy real. Es todo muy incómodo, muy bipolar y extremista. Es una película que juega con nuestros sentimientos, con una gran variedad de situaciones y momentos muy choqueantes, como cuando hay un terrible asesinato, dejando bien en evidencia la necesidad de destruir y asesinar a quienes la están convirtiendo en algo nuevo y demasiado diferente a lo que fue. En esa escena podemos notar y sentir la terrible furia de Mima. ¿Se acuerdan el análisis que hice de Akira recientemente? Ahí dije que realmente no hay explicación en esa película o en el manga, en esa historia. Hay, mejor dicho, interpretaciones y distintas maneras de vivir y experimentar esta historia. Hay sensaciones y sentimientos. Lo mismo pasa en Perfect Blue. No hay realmente una explicación, no le den tantas vueltas. Simplemente es una película que debe ser experimentada por la cantidad de sentimientos y sensaciones que genera, desde felicidad hasta tristeza, ira y mucha confusión. Se trata de vivir los cambios y las transformaciones, la destrucción de una identidad, la creación de una nueva, mucho más agresiva y radical. Algo que a muchos, incluyendo el famoso acosador de la película, no pudo tolerar. Y es que así como Darren Aronofsky, el director del Cisne Negro, se inspiró en la película de Satoshi Kon, la historia detrás de la inspiración que tuvo el director de Perfect Blue es increíblemente perturbadora. En el año 1996, a través de varios videotapes, pudimos ver la historia de Ricardo López, un fanático de la cantante Björk que poco a poco se fue volviendo cada vez más y más agresivo y demente. En una de esas hasta empezó a enojarse con la cantante porque, bueno, estaba muy lejos de su alcance, no le respondía a sus cartas, ella tenía otro novio, la cantante tenía su propia vida y no le interesaba la vida de un fanático más entre tantos millones de fanáticos que la siguen. No tiene por qué estar satisfaciendo las necesidades de cualquier individuo.
simplemente porque la sigue. Detrás de la identidad que creó esa cantante hay una mujer con su propia vida, sus propios problemas. Ella no creó su identidad para satisfacer al público que la sigue. La creó con muchísimo esfuerzo y probablemente todo tipo de sentimientos para darle sentido a su vida. Ricardo López era solo uno más entre tantos miles y miles de seguidores. Björk estaba saliendo con otro hombre y no tenía por qué darle explicaciones a nadie. Y eso fue algo que enfureció muchísimo a Ricardo, que comenzó a sentir cada vez más ira, celos y envidia. Poco a poco, Ricardo López fue enloqueciendo cada vez más y más, llegando hasta el punto de planificar un atentado, haciendo una especie de carta bomba para entregársela a York y matarla para luego suicidarse y encontrarse con ella en el más allá. Por suerte, York nunca recibió esta carta. Sin embargo, Ricardo apareció muerto en su departamento un tiempo después. Sus últimos videos son dignos de una película de horror. Este hecho tan perturbador y desagradable definen mucho lo que es Perfect Blue. Esta idea tan presente del fanatismo extremo a ciertas identidades que, por supuesto, no son reales, y la compleja vida detrás de esas falsas identidades que crean muchísimos de los ídolos que tienen miles de personas en una era marcada por la tecnología, el internet y las redes sociales. Todo eso que vivimos en Perfect Blue hoy se ha intensificado y por eso esta película es hoy en día más relevante y perturbadora que nunca. No olvidemos que Perfect Blue fue hecha en 1997 y ya nos mostraba las consecuencias de una sociedad digital marcada por el uso masivo de dispositivos que permiten una conexión tan grande, donde existen las redes sociales y lamentablemente los insultos están permitidos, así como el odio sin fundamento que se multiplica, haciendo que miles y miles de personas vean su personalidad severamente afectada. A partir de 2010, todas las estadísticas del mundo muestran un aumento gigantesco en el número de niños y adolescentes deprimidos que se autolesionan o peor aún, se suicidan. Son al mismo tiempo la primera generación de niños y adolescentes que usan dispositivos y celulares en todas partes. Son cifras alarmantes. Realmente es preocupante. Y tiene que ver con esta idea de cómo las personalidades reales son afectadas por la crítica constante a falsas identidades que uno busca crear en internet para adaptarse a un mundo muy competitivo donde quienes no cumplen ciertos requisitos son expulsados de la peor manera posible, de donde sea. Y es esa la verdadera razón por la cual esta película es hoy en día tan perturbadora, y probablemente todo esto que mencioné termine empeorando en próximos años. Mi consejo personal: dejen de insultar a gente vía online, por favor. Simplemente no lo hagan. El mundo virtual adquiere cada vez más relevancia y define vidas enteras. Por otro lado, no se dejen llevar por el odio de personas en Twitter o donde sea. Simplemente ignórenlo. No dejen que otros los tiren abajo. No dejen que nadie les diga cómo deben ser o hacer sus vidas. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. No olviden dar like, comentar, suscribirse y activar la campanita para mucho más sobre anime, cómics, manga y contenido perturbador en este mes del terror. Hasta la próxima.